¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Como pueden notar, el día de hoy traigo muy gangosa mi voz. Disculpen por si se escucha muy feo en todo el video. Lo que pasa es que estoy muy enferma, pero eso no impidió para subir otro video. Ya, me decidí de que dije, hoy me levanto de la cama y hoy grabo porque hoy tengo muchas ganas de grabar y esta inspiración la tengo desde hace muchos días, pero me da muchísima flojera. Entonces, el día de hoy voy a subir dos videos, el de mi cumpleaños y el de este maquillaje. Es mi maquillaje diario. Como ven, no uso mucha producción porque cambio totalmente con maquillaje, entonces me gusta verme lo más natural posible. Y bueno, si quieren saber cómo me maquillo, quédense aquí. Bien, lo primero que hago es recogerme el cabello en una cola de caballo. Esto para evitar que mi cabello se venga a la cara o para que mi cabello se manche de maquillaje. Utilizo una brocha que no es ni muy delgada ni muy gruesa para poner la base de maquillaje en mi cara. La base de maquillaje que yo utilizo es muy amarilla para mi cara, pero si utilizo o una más oscura no me queda, o una más clara es demasiado rosa para mi cara. Lo que hago con esta brocha es poner a toques o a barridas por toda la cara sin dejar ningún espacio vacío y sobre todo enfocándome en las zonas rojas de mi cara. Como pueden ver, tengo muchísimas zonas rojas en la cara y más cuando estoy enferma. Es muy importante a mi punto de vista que llegue hasta el cabello sin necesidad de mancharlo, me refiero al maquillaje, y también donde termina tu cara hacia el cuello para que no se note la diferencia de color. Y también es muy importante que llegue hasta las patillas. Después de que pongo toda mi base de maquillaje en la cara, lo que hago es con una brocha, perdón, con una esponja de forma de queso o una esponja redonda, cualquiera de las dos, la humedezco sin necesidad de que esté empapada y voy difuminando toda la base de maquillaje para que no se note la diferencia de color o las fibras de la brocha. Siempre trato de llegar hasta las patillas, en la parte de abajo de la nariz, en el cuello, en la barbilla y en los lagrimales también, y también en la parte de arriba donde está mi cabello. Me gusta hacer esto porque da una terminación más natural a mi cara, entonces me gusta cómo se ve. Ahora con este corrector de Mary Kay, la verdad es que no me acuerdo el número y lo perdí por algún extraño motivo. Lo pongo debajo de mis ojeras, o bueno, en mis ojeras más bien, en una forma de triángulo invertida, y lo voy difuminando con esta brocha. Como ven, el corrector, perdón, es un poco blanco, pero después que me lo difumino no se nota tanto. Este corrector me gusta porque ilumina y cubre a la vez. Como pueden ver, en este ojo me quedó más corrector que en el otro, entonces con la misma brocha pasé un poco de este corrector hacia el otro ojo. Bueno, ahora con la misma esponja que utilicé para el maquillaje, voy difuminando este corrector para que no se note la diferencia de colores en la cara.
y me gusta llegar hasta el lagrimal para que tampoco se note como que está muy iluminada la cara. Con esta paleta de sombras para las cejas de Italia, es el número 1 creo. Con el tono más claro de la paleta voy a hacer mis cejas. Con el más oscuro de la paleta voy a hacer los contornos de mi cara. Para hacer mi cara un poco más delgada, lo que hago es casi al inicio de las patillas de mi cabello, pongo un poco de este color de café, perdón, y con una brocha ni tan delgada ni tan gruesa lo pongo hacia abajo a la mitad de mis cachetes para que no se vea tan exagerado, y después lo voy difuminando hasta que casi no se nota el color, y siempre trato de difuminar todo hacia arriba y no hacia abajo. Esta misma sombra y con la misma brocha voy a utilizar para contornear mi nariz, y hago lo mismo, pongo 2 líneas y las voy difuminando hasta que casi no se nota nada. Bien, ahora con este polvo de Italia, es el número 802, voy a sellar todo mi maquillaje en corrector y voy a tratar de esconder, pero sin desaparecer las correcciones. Me gusta este polvo porque no es ni muy pesado ni muy delgado, entonces cubre a la perfección. Con mi paleta de make, como pueden ver, está un poquito desgastada. Voy a usar como color de transición el color Limit para la cuenca, perdón, para mi párpado. Y ahora con el color Lunar, creo que se pronuncia así, lo voy a utilizar en donde se hunde nuestro ojito para darle un poco de profundidad al ojo, pero sin que se vea muy exagerado. Me gusta hacer esto porque se ve con color el párpado, pero sin que sea muchísimo color, entonces me gusta mucho. Con mi delineador de Italia negro voy a tratar de delinear lo más pegado a mis pestañas
ya que todavía esto me lleva un poco de trabajo y eso que llevo varios años maquillándome. Creo que cada persona tiene esta manera especial de delinearse los ojos y esta es la que yo casi siempre utilizo. Bien, ahora con mi rizador enchinador de pestañas voy a enchinarme las pestañas de raíz, en medio y puntas para que se vea como una curva normal, ya que si lo hago nada más de las raíces puede llegarse a ver como una L, aunque las pestañas están cuadradas. Con mi máscara de pestañas o rímel voy a ponerlo varias capas en mis pestañas para que tengan un poco de color y de volumen. Me gusta utilizar la parte más pequeña del cepillo para llegar a mis pestañas más chiquitas que están casi junto al lagrimal y utilizo dos rímel. Este para la parte para mis pestañas de arriba, perdón, y otro para las pestañas de abajo, ya que me gusta cómo quedan mejor con este cepillo grueso. Este delineador de labios es de Jordana, si mal no recuerdo. Es el color 49 Sexy Mauve, creo que así se pronuncia. Voy a delinear mis labios por dentro de mis labios y hasta a la línea del ras, sin salirme de los labios para que no se me vean gruesos, más gruesos. Porque como pueden notar tengo labios muy gruesos. Y voy a delinear todos mis labios y los voy a rellenar hasta dejar un hueco o una U tanto en el labio de arriba como en el de abajo. Ahora con el labial de Ghost, creo que es el tono tierna, es un color como café. Voy a utilizar para rellenar la parte de los labios que dejé vacía. Esto va a dar un efecto como si estuvieran un poquito más gruesos mis labios, pero sin exagerar, y que se vean un poquito más sensuales, por así decirlo. Bien, y también ahora con el blush de la marca MAC, creo que es en el color Franklin Scarlet, está súper rosita, casi tirándole a lo rojo. Voy a poner obviamente en mis mejillas esto. Me gusta mucho este color porque es como un rosa muy fuerte, pero a la vez natural para mis mejillas. Y bueno, en una de las mejillas me pasé, entonces lo que voy a hacer es, con un poquito de maquillaje y un poquito de polvo, voy a corregir esto. Look final, espero que les haya gustado y bueno, así me gusta cómo se ve. Bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que se les haya gustado mucho, a mí me encantó grabarlo, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de hablarle a la cámara. Y pues sí, eso fue todo, no olviden seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de la descripción o en alguna parte de la pantalla. Y como bien saben, bueno, no sé si se nota pero me pinté el cabello de morado.
ni siquiera creo que se nota. Y quédense porque hay bloopers al final del video y espero que les gusten. Muchísimas gracias. Recuerden darme un manita arriba o un like. Y recuerden suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bien, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me divertí mucho haciendo el video. Y pues... ¿qué pedo?